Era joven, hermosa y tenía todo por delante. Sueños de pasarela, una carrera universitaria y una relación que, en redes, parecía perfecta. Pero una madrugada de agosto, todo terminó. Su cuerpo fue hallado en condiciones que estremecieron a un país entero. Y lo más inquietante, nadie sabe con certeza qué pasó esa noche. ¿Fue un crimen pasional? Quédate hasta el final, porque esta historia podría salvarte de confiar en la persona equivocada. Ángela Meliana Medina Vallés nació en el año 1993, en el estado Lara, una región ubicada en el occidente de Venezuela. Desde muy temprana edad, mostró un gran interés por el mundo de la belleza, comenzando a participar en concursos locales y más adelante en certámenes de mayor nivel. A la par de esta pasión, también se abrió camino como modelo, desarrollando una carrera que la fue haciendo cada vez más conocida en su entorno. En cada competencia en la que participaba, Ángela destacaba no solo por su apariencia física, sino también por su carisma y seguridad, lo que le permitió obtener varios reconocimientos importantes. En su camino por la industria del entretenimiento, Ángela también llegó a tener participación en la televisión. Uno de sus logros fue formar parte del concurso Chica HTV, un certamen organizado por el canal de televisión del mismo nombre. El objetivo de este evento era encontrar una joven que se convirtiera en imagen y representante del canal, lo cual le dio a Ángela una mayor visibilidad en los medios. Sin dejar de lado su formación académica, Ángela tomó la decisión de estudiar Derecho en la universidad. Durante su tiempo como estudiante, no abandonó su faceta como modelo. De hecho, también en ese entorno fue reconocida por su belleza y elegancia, ganando el certamen de belleza que organizaba la propia casa de estudios. Su mayor sueño, sin embargo, era llegar a competir en el Miss Venezuela, el certamen de belleza más importante del país. Para ello, se estaba preparando con mucha dedicación y había fijado como meta presentarse en la edición del año 2014. Pero en 2013, un año antes de su anhelada participación, su vida tomó un giro inesperado. Con 22 años de edad, Ángela comenzó una relación sentimental con un joven llamado David Emiliano Ramírez, quien también tenía 22 años y era cantante. David era oriundo de Caracas, la capital del país, y ambos se conocieron por medio de las redes sociales. Su vínculo comenzó de manera virtual, sin que se conocieran en persona al inicio. Sin embargo, tras varios meses de conversación constante y aparente conexión emocional, David tomó la decisión de viajar hasta Lara para encontrarse con Ángela. Una vez allí, se mudó a vivir con ella. La pareja se estableció en la casa de la madre de Ángela, compartiendo la misma habitación donde Ángela había crecido. En apariencia, todo iba bien, según la madre de la joven. Jamás los vio discutir delante de ella. En redes sociales, ambos se mostraban como una pareja muy unida, publicando fotos juntos con frecuencia y dedicándose mensajes cariñosos. Todo indicaba que Ángela estaba viviendo una etapa feliz de su vida. Tenía una carrera universitaria en marcha, una relación estable y seguía siendo una joven admirada y exitosa. Pero esa imagen positiva estaba a punto de desmoronarse. El 6 de agosto de 2014, como de costumbre, David salió de la casa que compartía con Ángela y su madre. Unas horas después, comenzó a enviarle mensajes de texto a su suegra, preguntándole si Ángela había dormido en su habitación esa noche, ya que no había regresado a dormir en la habitación que ambos compartían. Ante esa pregunta, la madre de Ángela respondió sorprendida y preocupada, diciéndole que no había visto a su hija en toda la noche, ni tampoco en la mañana. Es importante mencionar un detalle clave en este punto. La madre de Ángela tenía la costumbre de tomar medicamentos para dormir, y no eran pastillas comunes, sino fármacos bastante fuertes, con un efecto sedante intenso. Ella misma explicó posteriormente que cada vez que tomaba esas pastillas caía en un sueño profundo,
del cual no se despertaba hasta el día siguiente, sin escuchar absolutamente nada durante la noche. Por esta razón, cuando David le escribió preguntando si Ángela había dormido con ella, surgió la posibilidad de que tal vez la joven sí hubiera entrado a la habitación sin que su madre lo notara. Sin embargo, al intentar comunicarse directamente con Ángela, la preocupación empezó a crecer. La llamaron varias veces por teléfono, pero no obtuvieron ninguna respuesta. El silencio de Ángela, que normalmente no era así, comenzó a alarmar seriamente a su madre. Ante la falta de noticias, la mujer empezó a contactar a varias amigas de su hija, esperando que alguna tuviera información sobre su paradero. Fue entonces cuando una de las mejores amigas de Ángela, con la voz cargada de angustia, fue quien le dio a David una noticia terrible y completamente inesperada. Ángela había sido encontrada muerta. El cuerpo de la joven fue hallado en condiciones muy perturbadoras. Estaba semidesnuda, únicamente llevaba puestos unos jeans de mezclilla color azul y unas sandalias. Junto al cadáver se encontró una cartera, y dentro de ella estaba el carnet universitario de Ángela, lo cual permitió que las autoridades la identificaran rápidamente. Los forenses realizaron el examen correspondiente y determinaron que la causa de la muerte había sido estrangulamiento. El cuerpo también presentaba quemaduras, específicamente en el rostro, las piernas y los genitales, lo que indicaba que alguien había intentado prenderle fuego, probablemente en un intento desesperado por eliminar evidencia del crimen. A pesar de la brutalidad del ataque, el informe forense aclaró que no se encontraron signos de abuso sexual o violación. La policía, al recibir el caso, inició una serie de interrogatorios a personas del entorno cercano de Ángela, con la esperanza de hallar alguna pista o testimonio que arrojara luz sobre lo ocurrido. Sin embargo, las primeras horas de investigación no dieron ningún resultado concluyente. La hipótesis inicial que manejaron los investigadores fue que se trataba de un crimen pasional, dada la naturaleza personal y violenta del acto. Fue confirmado que el cuerpo de la joven fue hallado sin signos vitales a un lado de una carretera y mostraba claros indicios de haber sido estrangulada antes de que intentaran quemarla. Con el paso de las horas y la falta de un sospechoso claro, la incertidumbre se fue apoderando de la familia de Ángela. Nadie entendía quién podría haberle hecho algo tan atroz. Fue el padre de la joven quien, al notar la falta de avances en el caso, decidió prestar más atención a las personas que rodeaban a su hija. Él había trabajado anteriormente en la policía, así que tenía cierto entrenamiento y una intuición aguda para detectar comportamientos extraños. Fue observando detenidamente a cada persona del entorno, tratando de identificar cualquier señal fuera de lugar. Al fijarse en David, el novio de Ángela, notó algo que le llamó poderosamente la atención. El joven tenía varios rasguños visibles tanto en la cara como en el cuello. Empezó a pensar que quizás entre Ángela y David había ocurrido una pelea violenta y que producto de esa discusión, él podría haberle quitado la vida. Sin perder tiempo, el padre de Ángela fue directamente a la policía para compartir la información. Con base en ese testimonio, los agentes procedieron a interrogar a David formalmente. Durante el interrogatorio policial, David Emiliano Ramírez Salazar, quien era la pareja sentimental de Ángela, mostró un comportamiento lleno de contradicciones. Sus respuestas eran inconsistentes, se contradecían entre sí y no lograba mantener una versión firme de los hechos. Tras varias horas de presión, finalmente David no pudo sostener más su relato y terminó confesando lo que la policía ya temía. Él mismo había asesinado a Ángela. Una vez confesado el crimen, David fue plenamente identificado y registrado como el principal responsable, pero su declaración no terminó ahí. En un intento por explicar lo sucedido, David aseguró que no actuó solo. Señaló como cómplices a 3 hombres más, todos conocidos suyos: Johalbert González, Víctor Marín y Mauricio Bastidas. Cabe destacar que Mauricio, al momento de los hechos, se desempeñaba como su representante o manager en el ámbito musical. Ante estas acusaciones, los 3 mencionados fueron localizados y posteriormente interrogados. En todo momento,
negaron cualquier implicación en el asesinato de Angela. Afirmaron que David los estaba culpando falsamente, intentando involucrarlos con el único objetivo de no cargar él solo con la responsabilidad total del crimen y reducir así su condena. En su primera declaración formal ante las autoridades, David ofreció algunos detalles sobre el contexto en el que ocurrió el crimen. Afirmó que su relación con Angela venía deteriorándose desde hacía varias semanas. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, especialmente por un tema que los enfrentaba constantemente. Angela había comenzado a recibir mensajes anónimos en redes sociales, donde le advertían que su novio, David, mantenía una relación amorosa con Johalbert González, uno de los hombres que él mismo implicaría más tarde en el asesinato. Angela, preocupada y dolida, enfrentó a David en varias ocasiones. Él siempre negó las acusaciones, diciendo que todo era un invento, que los mensajes no eran más que rumores malintencionados. Sin embargo, las peleas por este tema se repetían y cada vez eran más intensas. La desconfianza crecía. El punto decisivo llegó pocos días antes del crimen. Angela, revisando las redes sociales, encontró un mensaje que David le había escrito a Johalbert por Facebook. El texto era claro y revelador. «Papi, estoy feliz, solo me faltas tú». Para ella, no había más dudas. Su pareja y Johalbert estaban involucrados sentimentalmente. A partir de ese momento, la relación se volvió aún más conflictiva. Angela se enojó profundamente y las discusiones aumentaron en frecuencia e intensidad. Según relató el propio David, el día 5 de agosto de 2014, ambos discutieron una vez más durante la mañana. Después del altercado, cada uno salió a realizar sus respectivas actividades. Por la noche, cuando Angela regresó a casa, ya tenía tomada una decisión firme: echar a David. No quería seguir con él, después de todo lo que había descubierto. Sin dudar, empezó a empacar las pertenencias del joven, guardándolas en maletas y cajas. En ese momento, se desató una nueva pelea. David se molestó al ver que lo estaban echando, y la discusión escaló. Como parte de su defensa, él la acusó de haberle sido infiel con un hombre mayor que, supuestamente, ella había conocido en Caracas. Angela negó esas acusaciones de manera tajante. La discusión entre David y Angela, que hasta ese momento había sido únicamente verbal, se tornó violenta. Las palabras subidas de tono pronto se transformaron en agresiones físicas. Ambos comenzaron a golpearse en medio del caos emocional. En medio de una discusión que se salió de control, David perdió el control por completo. En ese momento de tensión, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando todo terminó, Angela ya no se movía. Su cuerpo quedó tendido en la cama, y en cuestión de segundos, la tragedia ya era irreversible. Además del forcejeo, más tarde se supo que Angela también sufrió un golpe en la cabeza durante el altercado. Ese impacto le provocó una herida pequeña, pero visible. Al darse cuenta de la gravedad de lo que acababa de ocurrir, David, en estado de shock y desesperación, decidió llamar a sus 3 amigos: Johalbert González, Víctor Marín y Mauricio Bastidas. Fue este último, Mauricio, quien llegó en su vehículo particular. Una vez que los 3 amigos estuvieron presentes en la casa, comenzaron a planear qué hacer con el cuerpo. Tomaron la decisión de utilizar 2 automóviles, el carro de Angela y el de Mauricio. Sacaron el cuerpo sin vida de la joven y lo colocaron primero en el maletero del vehículo de ella. Actuaron con rapidez, bajo la oscuridad de la noche, intentando no ser vistos. Luego comenzaron a conducir. Durante el trayecto, por razones que no se aclararon del todo en la investigación, decidieron hacer un cambio. Trasladaron el cuerpo de Angela desde el automóvil de la joven al carro de Mauricio. Se desconoce por completo por qué tomaron esta decisión, pero continuaron su recorrido en el nuevo vehículo hasta llegar a una zona apartada, donde creyeron que sería un lugar adecuado para abandonar el cuerpo. Allí, bajaron el cuerpo del automóvil y lo colocaron directamente en el suelo. Después de lo ocurrido, intentaron borrar cualquier rastro de lo que había pasado. Según las investigaciones, encendieron un pañuelo,
y lo colocaron cerca del cuerpo, al igual que la cartera de Angela. La policía determinó que se trató de un intento de ocultar pruebas, pero no funcionó. Los restos fueron encontrados e identificados por las autoridades. Después de abandonar la escena, los 4 hombres se separaron. Cada uno regresó a su vida cotidiana como si nada hubiera ocurrido. La investigación tardó varios meses en avanzar, y no fue sino hasta el año 2015 cuando se formuló la acusación formal. David Emiliano Ramírez Salazar fue imputado por el delito de homicidio calificado con alevosía en grado de autor material. Por su parte, Johalbert, Víctor y Mauricio fueron acusados del mismo delito, pero en calidad de cooperadores necesarios. Sin embargo, en la primera audiencia judicial ocurrió algo inesperado. David se retractó completamente de su confesión inicial. Alegó que era inocente y que había confesado el crimen únicamente porque fue torturado por la policía. Además, insistió en que sus 3 amigos no tenían ninguna relación con el asesinato. En su segunda declaración ante las autoridades, David Emiliano Ramírez Salazar ofreció una versión diferente a la que había dado inicialmente. Reconoció que, en efecto, en las semanas previas al crimen, la relación entre él y Ángela se había deteriorado notablemente. Afirmó que discutían con frecuencia, principalmente por unos mensajes anónimos que Ángela había recibido a través de redes sociales. Esos mensajes insinuaban que David mantenía una relación sentimental con su amigo Johalbert González. Sin embargo, a diferencia de lo que declaró anteriormente, en esta ocasión, David negó tajantemente que entre él y Johalbert existiera algún vínculo romántico. Rechazó por completo esa acusación y ya no mencionó el mensaje que, según había dicho antes, Ángela encontró en su cuenta de Facebook. En esta nueva versión, David presentó una narrativa distinta. Dijo que la relación con Ángela venía en picada, que las discusiones se hacían cada vez más frecuentes y cargadas de tensión. Ambos, según él, sabían que la situación era insostenible, aunque nunca llegaron a hablarlo formalmente. Según contó, el día 5 de agosto de 2014 comenzó como otro día cualquiera, pero Ángela se levantó visiblemente molesta. David notó su actitud distante, aunque ella no le explicó los motivos de su enojo. Durante el día, David intentó comunicarse con ella. Le hizo varias llamadas que nunca fueron respondidas y le envió mensajes de texto que apenas recibieron respuestas, la mayoría de ellas secas y breves, usando monosílabos. Incluso, comentó que algunos de sus mensajes simplemente fueron ignorados. Pese a esa frialdad, David mantenía la esperanza de que al reencontrarse por la noche en casa, podrían hablar con más calma y tratar de solucionar las cosas. Al llegar la noche, David fue el primero en llegar a la vivienda. Minutos después, Ángela entró, aún visiblemente alterada. Según el relato de David, ella venía con una idea muy clara. Quería que él se fuera de la casa esa misma noche. Sin mediar muchas palabras, comenzó a empacar sus pertenencias, guardándolas en maletas y cajas. La escena rápidamente se tornó tensa. Empezaron a discutir una vez más. David aseguró que, al ver que la situación solo empeoraba, optó por no seguir discutiendo. Tomó la decisión de marcharse para evitar que el conflicto escalara. Antes de irse, según él, Ángela le dijo que lo mejor era que se tomaran un tiempo separados. Le pidió que se fuera a reflexionar por unos días, aunque dejó abierta la posibilidad de mantener el contacto y quizás, más adelante, retomar la relación. En ese momento, David también mencionó que le reclamó a Ángela por un supuesto hombre mayor que ella habría conocido en Caracas. Él sospechaba que entre ambos había algo más que una simple amistad. Más tarde, algunas amigas de Ángela confirmarían que sí hubo una relación con ese hombre, pero aclararon que había ocurrido antes de que comenzara su noviazgo con David. David concluyó su declaración afirmando que, tras dejar la casa esa noche, no volvió a ver a Ángela. Dijo que no supo nada más de ella hasta la madrugada siguiente,
cuando recibió la terrible noticia de que su cuerpo había sido encontrado sin vida. Tiempo después, ya estando en prisión, David Emiliano Ramírez Salazar decidió ampliar su versión de los hechos, escribiendo una carta desde la cárcel. En ella ofrecía una cronología minuciosa de lo que, según él, había hecho la noche del asesinato. Describía paso a paso sus movimientos, con la intención de demostrar su inocencia. Sin embargo, su coartada presentaba un problema fundamental. Los únicos que podían respaldar su versión eran los mismos 3 amigos implicados en el caso, que también estaban encarcelados por el mismo crimen. Esto debilitaba seriamente su defensa, ya que resultaba evidente que ninguno de ellos podía ser considerado testigo imparcial. A pesar de lo endeble de esta estrategia, su abogado defensor lo apoyó en todo momento. Incluso llegó a declarar públicamente que las investigaciones apenas comenzaban y que aún saldría a la luz evidencia de valor criminalístico que demostraría, según él, la inocencia total de su cliente. Afirmó también que si se comprobaba la inocencia de David, eso automáticamente implicaría la absolución de los otros 3 acusados, ya que toda la teoría del caso se caería. Con esta línea de defensa, el proceso judicial se alargó mucho más de lo esperado. La defensa presentó múltiples recursos legales que buscaron frenar el avance del juicio, retrasar audiencias y cuestionar la validez de las pruebas, lo cual complicó aún más el trabajo del tribunal. Durante la etapa de recolección de evidencias, los investigadores lograron presentar elementos clave. Uno de ellos fue la tarjeta de crédito de Ángela, que fue encontrada en el domicilio de Johalbert González, uno de los 3 amigos implicados por David. Además, también se encontraron rastros de sangre en la habitación que Ángela compartía con David, lo cual reforzaba la hipótesis de que el crimen ocurrió allí y que el responsable estuvo directamente en contacto con el cuerpo. El juicio se volvió complejo y extenso. Los constantes recursos presentados por la defensa mantuvieron el proceso paralizado durante años. No fue sino hasta febrero del año 2021 cuando finalmente se dictó una sentencia firme contra David. Fue declarado culpable del asesinato de Ángela y condenado a 29 años de prisión. Sin embargo, el juicio contra los otros 3 acusados aún no había concluido en ese momento, y hasta ahora siguen a la espera de una decisión definitiva. Para la familia de Ángela, la condena representó un paso importante, aunque tardío. Tuvieron que pasar muchos años de espera y desgaste emocional para que al menos uno de los responsables terminara tras las rejas. Para muchos, sin embargo, la pena de 29 años fue insuficiente en comparación con la brutalidad del crimen y el sufrimiento causado. Hasta el día de hoy, sigue sin conocerse con certeza todo lo que ocurrió esa noche en la habitación de Ángela y David. La única persona que tal vez pudo haber escuchado algo fue la madre de Ángela, pero debido al efecto de las pastillas para dormir que había tomado, su testimonio no pudo aportar información clave al caso. Lo único que se sabe con total certeza es que Ángela fue asesinada. Una joven llena de sueños, metas y esperanzas fue brutalmente arrebatada de este mundo. Y el proceso judicial para esclarecer los hechos ha sido largo, doloroso y muy complejo. Ahora solo queda esperar qué decisión tomarán las autoridades respecto a los otros 3 implicados, si serán absueltos, si se les declarará coautores o si finalmente recibirán su respectiva condena. Pero por cómo avanza la situación, todo indica que podrían pasar todavía varios años más antes de que el caso llegue a su cierre definitivo. El asesinato de Ángela Meliana Medina Valles fue un crimen atroz marcado por la violencia, los celos, la manipulación y la falta de empatía. La investigación se vio entorpecida por contradicciones, cambios de versión, recursos legales y retrasos prolongados, lo cual prolongó el sufrimiento de la familia de la víctima. Aunque se logró una condena contra el autor principal, la justicia aún no ha sido completa, ya que los demás implicados siguen sin sentencia. El caso refleja no solo la brutalidad del acto, sino también las fallas del sistema judicial,
para actuar con mayor celeridad y firmeza en crímenes de esta naturaleza. Este caso deja una lección profunda sobre la importancia de reconocer las señales de relaciones tóxicas y violentas a tiempo. La violencia de género no siempre comienza con agresiones físicas. Muchas veces se manifiesta primero en el control emocional, los celos enfermizos y la manipulación. Además, muestra la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres, así como mejorar el funcionamiento del sistema judicial para garantizar una justicia rápida, efectiva y ejemplar. ¿Qué crees que se debería hacer para evitar que algo así vuelva a pasar? ¿Piensas que los otros 3 implicados también deberían ser condenados? ¿Qué te dejó este caso como reflexión personal? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios. Si quieres conocer más casos reales, más historias que revelan lo más oscuro de la mente humana, suscríbete a Mente Criminal, activa la campanita y acompáñame en el próximo caso.